Seguimos recorriendo la cooperativa 2 de Mayo, tenemos la suerte y la compañía de nuestro amigo el ingeniero Helmut Kumbrich. El proceso, la elaboración de té tiene varios pasos que me gustaría que sepan cuáles son los que se dan para que cuando disfrutemos una buena taza de té misionero sepamos todo el trabajo que hay, no solamente de los productores en cosechar ese brote de té lo más inocuo posible y traerlo a la industria para que haga el mejor producto posible. Pero me gustaría, Helmut, teniéndote a vos presente, una descripción de cuáles son los pasos en este secadero y qué características tiene el mismo. Sí, justamente lo que nosotros vemos, digamos, la cooperativa es muy abierta a todo el tema de innovación. Entonces hay, digamos, muchas instancias que se ha innovado en el proceso. Justamente, por ejemplo, en la primera etapa, bueno, tenemos todo un sistema de descarga totalmente automatizado. Y después el té va a una conservadora continua. Esto también, antiguamente, esto era un piso perforado con inyección de aire, pero donde los operarios tenían que horquillar el té para que no se caliente, ¿no? Hoy esta etapa, digamos, se ha simplificado con un proceso de conservado continuo en el cual se regula las velocidades y las cantidades de té a depositar, y cada uno digamos, ubicados a cada productor en forma, digamos, en la medida que ingresaron, o sea, respetando lo que dicen las normas de certificación del sistema FIFO, o sea, first input, first output, o sea, lo primero que entra es también lo primero que sale en el proceso, ¿no? ¿Y cuál es qué le pasa al brote de hoja de té en esta primera etapa? En la primera etapa es la etapa de conservado, lo único que tratamos ahí es que el brote de té permanezca lo más natural posible. Entonces ahí lo que se le insufla es aire a temperatura ambiente. Esta etapa en este caso está automatizada. Después sí, comenzamos, digamos, automáticamente se descarga sobre las cintas de marchitado. En esta tenemos, son varias cascadas, y en esta etapa sí, en el marchitado ya se le insufla un aire apenas sobrecalentado, es 5 grados más que la temperatura ambiente, justamente para marchitar el brote. En esta etapa, que dura aproximadamente 4 horas, se le quita un 30% del contenido de agua que tiene el brote de té. Pues una vez que terminamos esta etapa de marchitado, automáticamente el té pasa a lo que es el enrulado. En este caso, la fábrica cuenta con 3 enruladoras ortodoxas, que son las antiguas máquinas para hacer té nebra, el cual lo utilizamos para hacer un preenrulado. Y después sí, hay un cuerpo de 6 rotorben, 2 por línea, que hacen lo que se llama el picado para justamente lo que es hoy, que se buscan los grados más finos. Hoy el mercado internacional, principalmente para saquito y para las bebidas a base de té, el iced tea o el ready to drink y todo, incluso para el té soluble, buscan tés más, digamos, de granulometría más fino. En este caso, bueno, se lo pica ahí con estas 6 rotorben, y ahí iniciamos la etapa de mal llamado fermentado. Antiguamente se llamaba fermentado, pero acá no hay ni un proceso de fermentación, sino que es un oxidado. Hay un proceso de oxidación en la cual al té también se le insufla aire para mantenerlo a una temperatura de entre 28 y 30 grados, y ahí el proceso también entre 1 hora 15, 1 hora y media, depende por ahí, en algunos días muy fresco, un tiempo poco más, hasta que se obtiene totalmente un pardeamiento y una total oxidación de la hoja, porque en este caso este negro, entonces hacemos el total oxidado de la hoja, y ahí sí, para cortar la oxidación pasamos a la última etapa de elaboración, que es el secado. Ahí sí, digamos, se le inyecta aire a temperaturas aproximadamente entre 110 y 120 grados, y la cual en 25 minutos prácticamente se le quita toda la humedad y queda el producto terminado con un
3% de humedad a la salida de los hornos. Después tenemos, una vez salido de los hornos, tenemos el tipificado. Ahí también se hace la primer zaranda que produce la separación del té negro del palo. El palo va a un molino donde se lo muele y el té negro se lo tipifica. La cooperativa básicamente, porque eso es lo que le pide el cliente, hace dos productos, que es el fanning y el OF. Son dos productos que son uno exclusivamente para el saquito, el fanning, y el OF es para hacer las bebidas de té frío, ¿no? Básicamente té frío que se producen en Estados Unidos. Aquí básicamente es el tamaño de partícula y la densidad. Así que, y bueno, después estos tés también a pedido de los clientes se arman los distintos blend para el envasado. Ahí también tenemos que cumplir con requisitos de densidad, polvo, humedad y tasa. Prácticamente se analizan cada bolsón que sale, se toma una muestra y esta muestra es analizada con todos los parámetros de calidad y se lo va calificando por la calidad, digamos, de cada uno de esos bolsones, y esos son los que después se utilizan de acuerdo a la exigencia del cliente para la mezcla. Aproximadamente, Helmut, desde que entra el primer brote de té hasta que sale del horno, ¿qué tiempo pasa? Y son 6 horas a 7 horas. Bueno, si incluimos el proceso de conservado, ahí tenemos prácticamente 3 horas más, sería 9 horas. Pero si no, todo el proceso en sí son 6 horas de elaboración, ¿no? Para cerrar este bloque, ¿con cuánta humedad sale y con cuánta humedad termina el té? Y el té prácticamente, digamos, el té tiene materia seca, tiene prácticamente un 22-23%. Y prácticamente se le deja con 3% humedad, así que tiene 77% humedad y se le deja con 3. Por eso ahí muchas veces no se entiende, digamos, de tanto volumen que quede tan poco té, porque prácticamente son para té de exportación necesitamos casi 5 kilos de hoja de té para tener 1 kilo de té de exportación, ¿no? Así que bueno, es todo un proceso. Lo que sí, en Argentina se automatizó bastante el proceso. Esto nos permitió seguir en el mercado, porque nosotros tenemos una mano de obra muy superior a lo que tienen los otros países productores de té. Entonces, únicamente nosotros para seguir en el mercado es incorporando tecnología.